Hoy, en este nuevo vídeo, hablaremos de uno de los asesinos más importantes y que más inspiró nuestro miedo moderno. Este 3 de octubre de 2025 se estrenó en Netflix la nueva serie de Ryan Murphy, bajo el título de Monstruos, la historia de Ed Gein. Pero para entender antes la serie, debemos entender qué es lo que pasó en realidad en ese pequeño pueblo de Estados Unidos. Hablaremos del hombre que demostró que el verdadero horror no lleva disfraz, sino una sonrisa tranquila de granjero. Hoy en nuestro canal viajamos a la oscura granja de Ed Gein, el hombre que dio vida a Psicosis y la matanza de Texas. Quiero que os imaginéis por un momento nacer en un pequeño y tranquilo pueblo de Wisconsin, donde todos se conocen, donde la vida es tranquila, un pueblo de unos 30.000 habitantes. Un lugar donde el vecino es sinónimo de confianza. Un buen hombre que te ayuda en la granja y es callado. Un poco tímido pero inofensivo. Ahora imagina que ese hombre, ese vecino anónimo, es el responsable de que te miren la espalda cada vez que pasas por un cementerio. Imagina que bajo esa fachada de simple granjero se escondía una de las mentes criminales más perturbadoras de la historia de Estados Unidos. Un hombre cuyos actos no solo rompieron la paz de un pueblo, sino que reescribieron las reglas del terror en el cine. Su nombre era Edward Theodore Gein, más conocido como Ed Gein, y es el motivo real por el que hoy conoces a Norman Bates de Psicosis, a Leatherface de La Matanza de Texas y a Buffalo Bill del Silencio de los Corderos. Prepárate para entrar en la granja de horrores de Plainfield, porque la verdad es siempre más aterradora que cualquier película. Ed Gein nace el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin, pero para entender al monstruo debemos entender antes a su madre, Augusta Gein. El padre de Ed, George Gein, era un hombre alcohólico y ausente. Esto dejó el control total de la vida de Ed y su hermano mayor, Henry, hermanos de Augusta, una mujer de una religiosidad fanática, fría y extremadamente controladora. Augusta estaba obsesionada con el pecado y la corrupción. Para ella el mundo era un pozo de perversión y todas las mujeres, salvo ella, eran instrumentos del diablo. Sus hijos estaban recluidos. Su infancia fue una sucesión de castigos y lecturas bíblicas apocalípticas. Ed desarrolló un vínculo enfermizo de dependencia total hacia su madre, absorbiendo así su misoginia y su visión retorcida del mundo. Era en esencia un niño atrapado en la jaula psicológica de su madre. No es hasta el 1940 que el padre de Ed muere, y en 1944 el hermano Henry fallece en circunstancias sospechosas durante un incendio en la granja. En la nueva serie de Netflix se puede observar que el hermano Henry fallece a causa de un golpe que le da a Ed en la cabeza. Aunque se catalogó como un accidente, la policía siempre tuvo sus dudas, pues Ed fue el único que pareció encontrar el cuerpo. Pero esto no es nada comparado con lo que pasó en 1945. Con 39 años, Ed Gein pierde a la única persona que había dado sentido a su vida. Su madre, Augusta, muere de un derrame cerebral. Imaginad qué es lo que pasa ahora cuando Ed Gein se queda solo, sin nadie que lo vigile y con un problema mental. Tras la muerte de Augusta, la granja de Gein se convierte en un santuario macabro. Ed selló literalmente las habitaciones de su madre, el salón, la sala de estar y su cuarto, dejándolas intactas, como si el tiempo se hubiese detenido en su honor. Solo vivía en la cocina y en una pequeña habitación lateral. La soledad, el aislamiento y la patológica obsesión por la figura femenina desencadenaron algo terrible en Ed. Incapaz de lidiar con la pérdida y la represión sexual, encontró un sustituto, un camino para recuperar a Augusta y la forma femenina: la profanación de tumbas. Durante la siguiente década que Ed Gein no tenía nadie que lo vigilara, visitó repetidamente los cementerios locales, desenterrando cadáveres femeninos recientemente sepultados, a los que él consideraba físicamente similares a su madre. Hasta por lo que sabemos no lo hacía por un impulso sexual, sino por una necesidad de experimentar y manipular los cuerpos, como si buscara una forma de transformación o compañía.
Él mismo confesó haber visitado las tumbas hasta 40 veces, llevándose a casa partes de los cuerpos. Y aquí es donde ese inofensivo granjero de Plainfield, que parecía tranquilo, se convirtió en el carnicero. Los cuerpos robados no eran solo un objeto de experimentación. Gain comenzó a utilizarlos para fabricar recuerdos y trofeos que llenaron su granja. El horror encontrado en la granja de Gain es difícil de describir, pero para entender su mente debemos entender algunos objetos. Ed tenía todo tipo de objetos asquerosos. Tenía tazones hechos con cráneos humanos, pantallas de lámparas y asientos de sillas tapizados con piel humana, un cinturón hecho con pezones humanos, un chaleco y un traje completo de mujer hechos con piel, y lo más escalofriante, máscaras faciales hechas con piel de mujer. Pero el robo de cuerpos ya no era suficiente. El 8 de diciembre de 1954, Gain comete su primer asesinato conocido. La víctima, una mujer, fue Mary Hogan, la dueña de una taberna local. 3 años más tarde, el 16 de noviembre de 1957, desaparece Bernice Warden, propietaria de una ferretería. El hijo de Bernice, que era el ayudante del sheriff, recordó que Ed había estado en la tienda ese día, por lo que fue el principal sospechoso. Cuando el sheriff y sus hombres registraron la granja de Gain, no se podían creer lo que habían encontrado. Encontraron el cuerpo decapitado de Bernice Warden, colgado boca abajo, destripado como un ciervo. Y fue entonces, entre los restos de su granja, cuando el mundo descubrió la colección de Gain. Aquí es donde surge la gran pregunta: ¿por qué lo hacía? La psicología forense fue clara. Ed Gain era un asesino visionario, alguien cuya motivación provenía de una psicosis y una esquizofrenia profunda. Su psique se había roto tras la muerte de su madre. La profanación y el uso de restos humanos no eran un fetiche sexual estándar, sino un intento de transformarse en su madre o de crear una nueva, una compañera femenina o una mujer que no la abandonara. Fue él mismo quien confesó los asesinatos de Hogan y Warden. Fue declarado no apto para ser juzgado inicialmente, y después, en 1968, se le declaró culpable pero legalmente demente. Pasó el resto de su vida en instituciones psiquiátricas. Algo curioso es que mientras Ed estaba recluido, su granja, la casa donde vivía, se quemó hasta los cimientos en un incendio provocado. Aunque lo que pasó en ese pueblo fue algo que jamás será olvidado. No es hasta el 26 de julio de 1984, a la edad de 77 años, cuando Ed finalmente muere. Pero el carnicero de Plainfield jamás murió en la cultura popular. Su figura, la del hombre tranquilo con una obsesión materna que crea objetos con piel humana, fue la inspiración directa para las obras maestras del terror. Así que la próxima vez que veas una película de terror, recuerda que detrás de la ficción hubo un hombre real, un granjero de un pueblo llamado Plainfield, y que su historia nos enseña que a veces el verdadero horror no está debajo de la cama o en un bosque lejano, sino escondido a plena vista justo al lado de tu propia casa. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle apoyo, ya que es el primer vídeo en este canal y quiero seguir explicando y mostrando a psicópatas y asesinos en serie.